En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión, ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión, brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia. Iglesia, creo que Dios nos ha llamado a este tiempo a traer esperanza a la gente. ¿Sabes que ayer estaba hablando con el grupo, después que terminamos la actividad, estábamos allí interactuando y una de las chicas dice que es muy poco el trabajo, que no se siente satisfecha quizás con lo que hicimos. Repartimos, creo que fueron 96 arepas, Luis, 96 arepas. Tocamos el corazón de al menos 96 personas. Y sí, pudiésemos decir que de tanta gente, tanta necesidad que hay en la calle, 96 personas es poco. Pero ayer el Señor ponía en mi corazón el hecho de reflexionar que si por lo menos una persona tenemos la oportunidad de tocar su corazón y de brindarle, aunque sea una gota de esperanza para su vida, hacemos algo para el Señor. Es como una luz. Y es precisamente de lo que quiero hablarte en esta mañana, porque hoy vamos a estar hablando acerca de la llave de la esperanza. Y he encontrado, de hecho, haciendo una retrospección de mi vida, autoevaluándome, me he dado cuenta, iglesia, que tú y yo necesitamos esperanza para poder caminar en estos tiempos. ¿Sí? Basta solo con que tú veas tu realidad, con que tú veas sueños que están por cumplirse, que no se han cumplido en tu vida, fracasos que te ha tocado vivir, para que tú te des cuenta que necesitas enfrentar la vida con un corazón lleno de esperanza. ¿Sí o no? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando yo veo esta sociedad y cuando entro a las redes sociales y veo donde hay un mundo que está lleno de tanta maldad, de personas que hacen lo malo, yo cuestiono lo que hago y digo, necesitamos salir a las calles y brindarle, aunque sea una gota de esperanza a la gente. Quizás puedas encontrarte como esta chica que diga, pero ¿qué tanto puedo abarcar yo? ¿Qué tanto puedo hacer yo? Y te voy a decir, no importa qué tanto abarques, no importa qué tan grande o qué tan pequeño puedas tocar la vida de una persona, si eres capaz de por lo menos vaciar una gota de esperanza en su corazón, algo estás haciendo para el Señor. Amén. Quiero que definamos y hablamos un poco acerca de lo que significa la palabra esperanza. ¿Qué es esperanza para nosotros? Y uno de los comentarios o conceptos con los que me conseguí fue que esperanza es esperar alegremente. A ver, quisiera preguntarles, ¿quiénes están de acuerdo con este concepto? ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Sabe que vemos, verdad, que este concepto, no sé si es que se contradice, va esperar y alegremente va como para el otro lado, pero si hay algo, si hay una
desvirtud, no sé qué nombre ponerle. Pero si hay algo que no tenemos los seres humanos o que no nacemos con ellos, es la capacidad de esperar. ¿Sí o no? Basta que usted esté enfermo y vaya y se sienta en una sala de espera en un consultorio médico. Pareciera que el tiempo se hace eterno. ¿Sí o no? Basta con usted ver su vida por un huequito y ver cuántas cosas no se han logrado cumplir a lo largo de tantos años. A veces la espera se hace tan larga que nos cuesta ser pacientes. Creo yo, y según las estadísticas, que son muy pocas las personas que han logrado desarrollar a un 100% la paciencia. ¿A quiénes les gusta esperar en este lugar? Es difícil. Alabo la vida de los que sí lo hacen. Hermanos, voy a comenzar a pasármela un poquito más con ustedes, porque a veces perdemos la paciencia. Y esperanza es aprender a esperar alegremente. Ahora imagínese usted, está sentado allí en la sala de espera. Ahora añádale a esa paciencia, añádale a esa espera alegría. ¿Se hace fácil? Yo creo que no se hace fácil. Se torna un poco difícil el hecho de nosotros poder tener esperanza, caminar en esta vida con esperanza. Pero si hay algo que tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a desarrollar, es la esperanza. Tú y yo como hijos de Dios en estos tiempos tan cambiantes, en esta sociedad tan que va de un lado para el otro, como lo dice Santiago, son como la ola del mar que va de un lado para otro y que al final no sabe para dónde vas. Tenemos que tener esperanza. ¿Alguna mamá puede acompañarme en esta mañana y decir que cuánto le toca esperar que su hijo crezca y haga las cosas bien? Diga conmigo esperanza. Necesitamos esperanza en estos tiempos. Esperanza para que nuestro matrimonio pueda cambiar. Esperanza para que nuestros hijos se formen en el camino correcto. Necesitamos tener esperanza. Otro de los conceptos que te he traído en esta mañana es que la esperanza es una expectativa confiada en las manos de Dios que nos lleva a alcanzar lo esperado. Es lo que tienes tú en tu cabeza esperando por qué suceda, pero necesariamente tiene que estar pegado de la mano de Dios. Eso es esperanza. Muchas personas intentan caminar y lograr cosas en su vida. ¿Y sabes por qué no lo logran? Porque no colocan las cosas en las manos de Dios. Es difícil, sí. A ver, es fácil entregar a un hijo en las manos de Dios. Mamá que estás acá. Esposa, es fácil entregarle a Dios a ese marido que no quiere cambiar. No es fácil. Esposo, ese hogar que no quiere ir de la mano de Dios. Es fácil entregarlo en las manos de Dios, no es fácil. Pero esto es esperanza. Y la esperanza nos llama a depositar nuestra confianza en las manos de Dios. Dice que la esperanza, y quiero que definamos esto muy fácilmente, porque muchos suelen entender que la esperanza es una ilusión. Y es un concepto equivocado de la esperanza. La esperanza no es una ilusión. No es algo que tú meditas en tu cabeza y que intentas redactar y hacerlo según tus propias fuerzas. No es una ilusión. La esperanza no es un deseo pasivo que sale de tu ser. No lo es. Esperanza no es aquel hombre que desea el trabajo de sus sueños, el trabajo deseado donde va a ganar miles y miles de dólares y lo único que hace es en la mañana sentarse en el sillón de su casa y esperar. Eso no es esperanza. Esperanza no es como la actitud de aquella madre que es indolente ante las cosas que pasan en su hogar, con su familia, y sencillamente se sienta a esperar que los demás cambien para que las cosas puedan cambiar. Eso no es esperanza, porque no es un deseo pasivo, no es tener una actitud de pasividad. ¿Saben lo que es esperanza?
Es una certeza que nos impulsa a la perseverancia, a tener gozo y accionar en lo que queremos alcanzar. Eso es perseverancia. Cuando entiendo que debo poner las cosas en las manos de Dios, pero debo trabajar diligentemente. Debo ser perseverante. Porque yo sé que Dios va a abrir las puertas para mi vida, pero yo tengo que accionar. Yo tengo que trabajar. Es entender que si quiero un buen trabajo, tengo que hacer una buena hoja de vida y salir a patear las calles todos los días hasta encontrar el trabajo. Eso es esperanza. Porque la esperanza no es un switch que pasa para cumplir tus deseos y tus caprichos. La esperanza es una virtud que te lleva a esperar en Dios, pero a trabajar para que eso se logre. Eso es esperanza. Dice que la esperanza tiene su vida anclada en la confianza y en la fidelidad hacia Dios. Quiero decirte que si quieres aprender a tener esperanza, tienes que también aprender a confiar en Dios. Porque en eso radica la esperanza. En la cuánta confianza le tienes a Dios. Porque esto te lleva a estar seguro de que las promesas que Él tuvo hacia ti, que tiene para ti, Él las va a cumplir. Eso es esperanza. Es entender que Dios tiene planes buenos para tu vida. Y quien lo prometió es fiel para cumplirlo. ¿Alguna vez has idealizado qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Algún soñador que esté acá que me diga, sí, pastor, yo tengo planes para mi vida? Hay sueños que quiero alcanzar, hay sueños que quiero conseguir para mí. ¿Alguien está acá así? Muchos. Pero quiero decirte algo. Lo que Dios soñó para ti, lo que Dios escribió el día que te formó, es muchísimo mejor. Quiero que vayamos a Jeremías 29:11. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlos un fin, el fin que esperáis. Colócame por favor la nueva versión internacional. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor. ¿Planes de qué? ¿Cómo son los planes que Dios tiene para ti? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. ¿Y qué? Diga conmigo, y una esperanza. Eso quiere decir que en la planificación que Dios hizo para tu vida hay esperanza. Y es un futuro bueno. Si tú pensaste que lo que tú planificaste para tu vida era algo bueno porque pensaste en que ibas a estudiar una buena carrera, ibas a tener el carro del año, ibas a tener la casa del año. Esta mañana dije que la esposa del año, pero la esposa del año no la vas a tener. La esposa del año la vas a tener enamorándola todos los días, porque esa no se cambia, amén. Pero si quieres, si crees que lo que tú planeaste para tu vida es algo bueno, escúchame, tienes que leer Jeremías 29, porque dice la Biblia que Dios planificó planes de bien para ti, para darte un gran futuro y para que tengas esperanza. Yo me alegraría con esta noticia. Yo me alegraría con esta noticia. Saber que lo que Dios pensó en mí es algo que va mucho más allá de mis propios planes, de mis propios deseos. Dice que lo que dice el profeta nos lleva a pensar que Dios tiene reservado para sus hijos lo mejor, para los que tienen esperanza. Yo quiero que tú levantes tu mano derecha y digas conmigo, hoy voy a avivar mi esperanza. Hoy voy a hacer crecer mi esperanza, amén. Dice que la esperanza no se apoya en las propias fuerzas. Si hay algo que tenemos que definir hoy, es que la esperanza no está apoyada o no siembra sus raíces en las propias fuerzas. ¿Y cuáles son las propias fuerzas? Lo que tú y yo sabemos hacer, el orgullo que nos lleva a caminar de un lado por el que Dios no quiere que vayamos. Esas son las propias fuerzas. Y la esperanza no está anclada a las propias fuerzas, sino en la gracia y en la fe que tenemos en la palabra de Dios.
Cuando tú te sientas a estudiar palabras como esta, promesas que Dios tiene para tu vida, como esta que dice el profeta, tú entiendes que lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor que lo que tú planificaste. Y eso trae esperanza. Saber que Dios tiene un mejor futuro para mí, eso alimenta mi esperanza. Me lleva a creer un poco más. Me lleva a hacer que la esperanza crezca por lo menos un 10% más. Creer lo que dice la palabra de Dios. Creer lo que Dios dice de mí. Y no basarme solamente en lo que yo creo de mí. Quiero que leamos Salmos capítulo 42, versículo 11. Porque quiero que entendamos que no solamente la esperanza es para vivir los momentos buenos. Quiero que entiendas que la esperanza se hace presente aún en los momentos de dificultad. Mira lo que decía el rey David. Dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? Dice, en Dios pondré ¿qué? Mi esperanza, y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y Él es mi Dios. Y quiero que vayamos a la segunda cita, Miqueas capítulo 7, versículo 7. Mira lo que dice el profeta. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. ¿Por qué espera en el Dios de su salvación? Porque mi Dios me escuchará. Quiero decirte que el rey David y este profeta entendían que la esperanza que tenían para su vida, que el buen futuro que tenían para su vida, no estaba en sus propias fuerzas. A ver, y si hay algo que el rey David podía hacer, era que él podía obtener todo lo que él quería, porque era un rey, era un hombre de influencia. A ver, David podría decir, quiero que me construyan este castillo, y se lo construían. A ver, David podría decir, quiero que me aumenten la tasa de impuestos porque quiero asegurar mi futuro. Quiero abonar una gran riqueza para los años siguientes. David podía hacerlo, pero el rey David entendió que su esperanza no estaba en sus propias fuerzas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Lo que decía Miqueas: he puesto mi esperanza en Dios, en el Dios de mi salvación. No en mis propias fuerzas, no en mis propias capacidades, sino en el Señor, porque Él me va a escuchar. Y si hay algo que tú y yo podemos celebrar hoy, es el hecho de que Dios nos escucha. Es el hecho de que Dios ponga su oído, incline su oído hacia tus oraciones, porque alguna va a responder, ¿sí o no? Quiero que sepas que la esperanza es una virtud que te sostiene en medio de la aflicción. La esperanza son esos brazos que te van a sostener cuando estés pasando por un desierto. Si tú y yo aprendemos que hoy la esperanza tiene que estar todos los días abonada en nuestro corazón, cuando vengan los vientos fuertes, tú vas a estar plantado sobre la roca. Vas a estar seguro. ¿Por qué? Porque la esperanza te sostiene en los tiempos de dificultad. Ella te va a levantar. Ella te va a levantar. Si hay algo que el rey David y el profeta Miqueas tenían en común, era que habían dejado sus capacidades, su sentido de autosuficiencia a un lado para confiar sus vidas en las manos de Dios. ¿Sabes qué es arrogante en esta vida? Un hombre autosuficiente. ¿Sabes qué es algo necio en esta vida? Una mujer que crea que en sus propias fuerzas puedes levantar un hogar. Es algo necio, es algo tonto. Mamá que estás acá, si entiendes que hoy la esperanza tiene que ser el ancla de tu vida, en algún momento tus hijos van a cambiar. Sacerdote, hombre que estás acá, papá que estás acá, si haces de la esperanza tu escudo, tu fuerza, tu arma, tu compañera, en algún momento Dios va a cambiar la historia de tu casa, la historia de tu vida, y te aseguro que va a ser mejor. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza nos hace darnos cuenta que es mejor confiar en Dios, que es mejor estar
a expensas de lo que Dios puede hacer con nosotros, que es mejor poner nuestra vida en sus manos. La esperanza nos hace darnos cuenta que es mejor aprender a esperar en Dios, porque en sus manos tenemos un futuro y tenemos esperanza. Amén. En vez de estar dando vueltas en un futuro incierto, en vez de estar dando tantas vueltas, chocando contra muros, contra paredes, esposa chocando contra tu esposo, creyendo que tu lucha es contra él, que tienes que cambiarlo a él. Deja de pelear esa batalla, no te corresponde. Deja que Dios haga. Aférrate a la esperanza y Dios puede hacer algo nuevo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Quiero que vayamos al libro, a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo 3, acerca de la esperanza. Dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para que tengamos ¿qué? Una esperanza. Pero ya va, aquí hay un concepto nuevo: para que tengamos una esperanza viva. ¿Por qué tenemos que tener una esperanza viva? ¿Acaso hay tipos de esperanza o una esperanza muerta? Sí la hay. ¿Acaso hay personas que viven desesperanzadas? Sí las hay. Sí las hay. Pero este versículo pone en evidencia de dónde proviene nuestra esperanza. Porque muchos pueden decir que sus esperanzas están puestas en el negocio que levantaron. Hay muchos que pueden decir que su esperanza está puesta en sus capacidades, en sus estudios, en la carrera que lograron. Muchos hoy pueden decir y jactarse: no, ya yo con esta carrera que tengo, ya yo con esto vivo y tengo mis años listos y el negocio está funcionando y al cabo de 10 años vamos a prosperar y no vamos a necesitar nada. Estamos equivocados si pensamos así. El texto, Pedro dice que la esperanza que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón tiene que ver con Jesús. Dale la noticia al que está a tu lado, dile: tiene que ver con Jesús. Porque dice que la resurrección de Jesús vino a avivar nuestra esperanza. No es por tus talentos, no se tratan de tus fuerzas, no se tratan de tus capacidades. Escúchame, vas a avivar tu esperanza porque Cristo resucitó de los muertos. Hay una canción muy famosa de Redimidos y de Cristín de Clario que dice que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, que en la tumba de Buda están los huesos de Buda. Vamos a buscar en la tumba de Jesús para ver qué vamos a hallar. ¿Qué hay en la tumba de Jesús? No hay nada. Está vacía. ¿Sabes por qué? Porque Jesús resucitó. Y me llama la atención que mucha gente lo ve muerto todavía. A veces me llama la atención y se inquieta mi espíritu cuando veo gente que todavía ve a Cristo crucificado. Lo tiene crucificado. Pero la Biblia dice que si tú buscas en la tumba de Jesús no vas a hallar nada, porque Él resucitó. Jesús resucitó y el mayor beneficio que Jesús alcanzó cuando resucitó fue avivar tu esperanza. Lo dice Pedro. Lo dice Pedro. Ahora, ¿por qué Jesús necesitó avivar la esperanza? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Esto me lleva a pensar que antes de Jesús tú y yo vivíamos en cautividad. Y es verdad. A ver, quiero que en un lapso de 3 segundos, rápidamente, flash, pienses cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu esperanza? ¿Vivía al 100% siempre? Yo, sobre mí, no.
No, yo creo que tú tampoco. Pero antes de conocer a Jesús, mi esperanza vagaba entre una cosa y la otra. No sabía qué hacer. El día que tuve un encuentro con Jesús, ese día encontré el verdadero sentido de mi esperanza, porque entendí que gracias a que Él resucitó, gracias a que Él se levantó del imperio de la muerte, yo tengo esperanza. Pero una esperanza ¿cómo? Viva. Una esperanza viva. Lo que tú tienes en tu corazón no es algo que no. Es algo que tiene vida. Y es la esperanza que Él puso en tu corazón. Yo creo que todos podemos testificar de que antes de Jesús éramos alguien y después de Jesús cambió nuestra naturaleza. Por lo menos espiritualmente cambió. ¿Sí o no? Si yo hoy te preguntara, a ver, iglesia, ¿eres la misma persona hoy a la que llegó hace un año aquí a los pies de Cristo? Yo creo que no. Porque hay algo diferente. Porque hay vida en tu espíritu. Porque hay vida en tu corazón. Y esa fue la esperanza que Jesús puso en ti. Dice que no teníamos esperanza porque estaba muerta. Porque Jesús tuvo que resucitar nuestra esperanza. Porque vivíamos por la inercia del común denominador. A ver, ¿cuál es ese común denominador? Pregúntale a una persona allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué te va a responder? Nacer, ¿sí? Crecer, estudiar, tener una esposa, procrear, multiplicarme, morir y listo. Tú le haces esa pregunta a cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón y te va a responder lo mismo, con diferentes palabras, pero lo mismo. Te va a decir nacer, vivir, procrear, multiplicarme, tener un hogar, tener una familia y después morir. ¿Sabes por qué? Ese es el común denominador. ¿Sabes por qué la gente entiende eso de esa manera? Porque tienen una esperanza muerta. Y no pretendo yo pararme en este lugar y señalar a la gente. No, pero entiendo que es una condición espiritual de la gente. Yo le puedo preguntar a cualquier persona en este lugar y decirle, ¿cuál es el propósito de tu vida? A ver, ¿cómo está planificada tu vida? Bueno, yo he nacido, estoy trabajando por alcanzar una estabilidad en este presente, tener hijos, tener una familia, morir y después morir, estar con Cristo. ¿Sabes cuál es la diferencia en tener una esperanza viva? En que sabemos que después de la muerte vamos a estar con Cristo, vamos a alcanzar la vida eterna. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos en este tiempo. Esa es la esperanza y es la diferencia. Saber que Cristo conquistó una eternidad para mí y alcanzarla, vivir en ella, es tener esperanza. Es vivir con una esperanza viva. Porque ya Jesús tiene algo nuevo para mí. Pero pregúntaselo a alguien más. Acabo allí. Porque su esperanza no ha resucitado. Porque no han entendido que Jesús resucitó. Y que a través de la resurrección de Jesús de los muertos, resucitó nuestra esperanza. Quiero que le preguntes a la persona que tienes allí a tu lado. Dice, ¿sabes por qué mi esperanza está viva? A ver, pregúntaselo. ¿Sabes por qué tengo una esperanza viva? Y tú le vas a responder, ¿por qué? En esta mañana vinieron los hermanos que tenían los ojos azules. Ahora le voy a decir, con esos ojitos verdes que tienes allí, verde esperanza, le vas a responder, porque Jesús resucitó. Tengo una esperanza viva porque Jesús resucitó, así de simple y de sencillo. No hay de otra. Hay esperanza para mí porque he entendido que Jesús no se quedó colgado en el madero. Hay esperanza para mí. A ver, dilo conmigo, hay esperanza para mí. Entiéndelo. Apropiate de eso. No eres como los que no tienen esperanza. Tú no eres de esos. Eres de los que tienen esperanza y de los que esperan en el Señor. Amén. Quiero que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 5. No se los voy a leer para
avanzar rápidamente en esto, pero sí voy a parafrasearles un poco la historia. Fue la que escenificaron los chicos acá hace rato. Y encuentro en el Evangelio de Juan capítulo 5 una historia muy triste. Por lo menos hasta el encuentro que este hombre tuvo con Jesús es una historia muy triste. Y es la historia de un hombre que aparentemente vivía sin esperanza. ¿Sabes qué es mucho lo que hoy podemos decir acerca de este hombre? Este hombre no tenía esperanza. Este hombre vivía vacío, tirado en ese piso. Pero sabes, muchas veces nuestra realidad espiritual no está tan lejana a la condición de este hombre. Porque cuando tú y yo no tenemos esperanza o no ejercitamos la esperanza, espiritualmente comenzamos a quedarnos paralíticos. Comenzamos a limitarnos en nuestra vida. Y quiero que rápidamente chequeemos cómo era la condición de este hombre. Primero, la Biblia lo describe como un hombre paralítico, un hombre que no podía moverse fácilmente. Él estaba a expensa de la sociedad en aquel tiempo. Un hombre que hacía ¿cuántos años ahí en ese lugar? A ver, los que estudiamos la Casa de Paz esta semana. ¿Cuánto? 38 años. 38 años en ese lugar. Y escúchame, 38 años dicen mucho. Quiero que comencemos. Yo quiero que tú comiences a montarte en esta ola y comiences a descubrir rápidamente esto. ¿38 años les parece mucho o les parece poco? Mucho. ¿Cómo era la capacidad, cómo era la paciencia de este hombre? ¿Cómo era su capacidad para esperar? ¿Sabes qué me sorprende? Porque a veces tú y yo tenemos una hora con un dolor de cabeza y creemos que todo está acabado. ¿Sí o no? A veces pasamos un día o 2 días con alguna dolencia, con algún malestar familiar, con alguna situación difícil y creemos que estamos caminando en los 40 años que Israel caminó en el desierto. ¿Sí o no? Porque somos llorones, porque somos sensibles. Pero el hecho de que este hombre haya pasado tantos años me da a mí sospechar algo en él. Una capacidad para esperar muy tremenda. Mas sin embargo, estudiando un poco más su condición, podemos ver de que el aspecto, o podemos deducir que el aspecto de este hombre no era un aspecto muy agradable, ¿sí o no? A ver, pasar 38 años arrastrándose por todo el piso, ¿cómo creen que era este hombre? Quizás su condición no era la mejor. Quizás su barba llegaba alto, su pelo, no sé. A ver, ¿cómo creen ustedes que olía este hombre? Así haya tenido una buena higiene, arrastrarse 38 años por el piso, yo creo que eso lo tenía que haber llevado quizás a tener un mal olor. Y esto nos lleva a pensar de que con todas estas limitaciones era un hombre rechazado por la sociedad. ¿Sí o no? A ver, basta y sobra con que tú cometas un error en esta vida. ¿Qué te hace la sociedad? Te excluye. Imagínate a este hombre, vagando 38 años. Emocionalmente, su condición creo que era peor que la externa, que la física. Porque yo creo que el corazón de este hombre tenía que haber estado herido, menospreciado por la gente. Creo yo que era rechazado por su familia, porque si tenía 38 años allí, entonces tenía casa o no tenía casa, no lo sé. Pero la condición de este hombre era una condición deplorable. Tú y yo pudiésemos decir que quizás era un hombre sin esperanza. Había perdido sus fuerzas. Y sabes algo, a veces en un sentido de autoconmiseración, el pecado a cada uno de nosotros nos lleva a sentirnos de esa manera, a sentirnos limitados, a sentirnos como que le olemos feo a la gente. Herimos nosotros mismos nuestro corazón, nos autoflagelamos. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque creo yo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser un poquito más agradecidos con la vida que nosotros tenemos. Esta mañana le decía a los hermanos que siempre, hermano, escúchame lo que te voy a decir, siempre va a haber alguien que esté en una peor condición que tú. Siempre.
Ayer cuando salíamos a la calle y veíamos la condición de las personas que estaban en la calle, nos daba mucho sentimiento y mucho dolor ver cómo hay personas que no son ayudadas. Ver cómo hay personas que viven tanta cosa. Pero quizás tú me dirás, pastor, pero es que eso no es mi problema. O sea, yo trabajé duro para tener la vida que tengo. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Nos justificamos con esto. Pero el paréntesis que te quería decir era que tenemos que aprender a ser un poquito más agradecidos con Dios. Porque siempre va a haber alguien peor que nosotros. Siempre va a haber alguien que la va a pasar un poquito más feo que tú. Ahora, si hay algo en lo que tenemos que concluir, es en el hecho de que las dificultades que tú vives a diario hacen que tu fe se fortalezca. Escúchame, no hay un proceso que vivas en esta vida que Dios no lo haya permitido. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que si Dios lo permitió es porque algo está formando en ti. Es porque algo quiere fortalecer en ti. Las dificultades que enfrentas a diario son los escenarios propicios para que Jesús avive tu esperanza. Y muchas veces nos quejamos, pero ¿por qué estoy pasando tanto tiempo con esto? Ve hacia otro lado. A veces ponemos nuestra mirada en el escenario, en lo que estamos viviendo, y desenfocamos nuestra mirada del Señor. Quiero decirte que hay escenarios, que hay situaciones propiciadas por Dios para avivar tu fe. Para avivar tu fe. Y esto me lo dice la vida de este hombre, que pasó 38 años. Y si no, pregúntale a Jesús, ¿por qué Jesús esperó a que Lázaro muriera para ir a resucitarlo? ¿No era más fácil sanarlo de la enfermedad? ¿O piensas lo contrario? Yo creo que era más fácil curarle lo que él tenía. ¿Por qué Jesús esperó el cuarto día para visitar a Lázaro? Porque su situación era para glorificar el nombre de Dios. Quiero que entiendas que los procesos que puedas estar viviendo hoy en día son para que glorifiques el nombre de Dios. No te quejes de tu proceso. No te quejes de tu situación. Algo Dios va a hacer con tu vida. Y Él lo hace para glorificar su nombre. Amén. ¿Sabes que hay algo bien interesante acerca de este pasaje y de la vida de este hombre? Creo yo que es lo que más me llama la atención. Es más, viendo el milagro que Jesús hizo con el hombre, de sanarlo, pues de volverle la posibilidad de caminar, creo que eso fue lo más fácil. A ver, Jesús era Jesús, Él podía hacerlo. Él devolvió la vista a los ciegos. El mudo pudo volver a hablar nuevamente. Creo que lo más fácil que Jesús hizo en ese escenario, en esa obra que vimos acá, fue sanar al hombre. ¿Sabes qué es lo que más me cuesta entender en este pasaje? Es porque solo Jesús sanó a ese hombre. Quiero que me pongas el versículo 3. Y quiero llevarte a reflexionar hasta un punto tal que entiendas que es intencional que avives tu esperanza el día de hoy. Mira lo que dice el versículo 3, dice, en estos yacía ¿qué? A ver, había una multitud de enfermos. Ciegos, cojos, paralíticos, no sé cuántos más había ahí. Había una multitud, no sé, 100, ponle un número, pero un número que vaya reflejado a la palabra multitud. Había una multitud de enfermos en ese lugar. ¿Por qué Jesús sanó solo a este hombre? Creo que es lo que más me cuesta entender de este pasaje. Mira, Jesús hubiese pudo haber propiciado una gran jornada de milagros en ese lugar. Él le pudo haber dicho a Mateo, ponme una fila aquí de los paralíticos, aquí me pones a los ciegos, por allá a los cojos, a los mudos con los sordos, para que no se hablen entre sí, no lo sé. O sea, él pudo haber sido creativo y haber sanado a toda esa gente. Ahora, ¿por qué solo sanó al paralítico? A ver, esto no te llama la atención. No causa intriga. Por lo menos a mí lo hizo. Y te voy a echar el cuento, así que me vas a tener que escuchar. Pero a mí me causó mucha intriga el hecho de que Jesús solamente haya sanado a ese hombre. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que Dios me dio y que Dios puso en mi corazón? ¿Quieres saberla o no?
Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque fue el único que llamó la atención de Jesús. El único que llamó la atención de Jesús. Habían multitudes. No sé si él tuvo que haber pasado con cuidado, brincar por el paralítico, no lo sé. Pero fue el único que llamó la atención de Jesús. Dice que en medio de tanta gente, este hombre pudo llamar la atención de Jesús. Y esto nos puede llevar a pensar que quizás en él había una gota de esperanza. Cuando te dije hace rato que quería que te montaras en la ola para que entendieras el pasaje, a esto es a lo que me refiero. Porque haber esperado 38 años me dice que este hombre tenía que haber albergado, aunque sea un 1% de esperanza en su corazón. ¿Cuántos años tienes pasando tu proceso? ¿Cuánto tiempo tienes caminando en el desierto? ¿Cuánto tiempo? Por esa enfermedad que te diagnosticaron. A ver, porque se fue tu esposo de casa, porque el hijo se fue. Mamá, que estás acá, ¿cuánto tiempo llevas en angustia sin poder dormir todas las noches porque tus hijos están en otro lugar, pensando que en algún momento le puede pasar algo? ¿Cuánto tiempo llevas en eso? Quiero decirte que si te atreves a tener, aunque sea una gota de esperanza, Dios puede obrar un milagro en tu vida. Fue lo que llamó la atención de Jesús. Llamó su atención. Quizás muchos de los que estaban en ese lugar tuvieron 3 años y cuando vieron que se agitaban las aguas y no llegaban de primero, quizás desertaron. Se desesperanzaron. Murió su esperanza. Pero este hombre albergó un 1% de esperanza en su corazón. Y esto hizo que llamara la atención de Jesús. Quiero llevarte a reflexionar en algo. Porque así como este hombre se dio cuenta, ya va, yo fui el único. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿por qué tú crees que Jesús te escogió a ti? A ver, iglesia, ¿por qué Jesús te llamó? Dayana, ¿por qué crees que Dios te llamó? ¿Por qué? Duraini, ¿por qué Dios te llamó? ¿Por qué? ¿Tú sabes cuánta gente preparada existe, por lo menos en esta ciudad? ¿Sabes cuánta gente tiene un mejor léxico que el mío, una mejor preparación que el mío? Que es más elocuente, que es más chévere, que sí los chistes son para reírse, no como los que yo he hecho. ¿Sabes cuánta gente preparada pudo haber traído a Jesús a este lugar? Muchísima. Es más, esto me lleva a pensar de que las iglesias, si lo vemos de esa manera, tienen que estar llenas de los grandes empresarios, de los mejores médicos, de los mejores doctores, de los mejores científicos. Tiene que ser así. Pero ¿por qué estás tú sentado en esa silla? Esto no te hace reflexionar. Esto no te hace pensar en el hecho que un día Jesús, en medio de tanta gente preparada, te vio tu corazón y dijo, te quiero sanar a ti. Esto me tiene que llevar a mí a pensar en eso. Porque de cierta forma hay un punto que me conecta con aquel paralítico. Y es el hecho que Jesús me miró a mí. No sé si sea el mejor predicador de estos tiempos, yo creo que no. Pero a ver, Dios me llamó. Y Dios te llamó a ti. Si estás sentado en esa silla fue porque Jesús vio una gota de esperanza en tu corazón. Y eres el escenario propicio para que Él obre milagros a través de tu vida. Sencillo, sencillo. ¿Crees que existe alguna conexión con aquel hombre? Yo creo que sí. ¿Cuál es el punto en común entre tú y el paralítico? Que Jesús te miró. Que llamaste la atención de Jesús. No sé si fue tu corazón, no sé si fueron tus buenas obras, no lo sé, pero hay algo que te conecta con ese hombre. Dice que cuando llegamos a este lugar, de alguna forma tuvimos que haber necesitado alguna intervención de Jesús para que Él nos sanara. Y a través de eso
Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención también de ese texto. Lo primero fue el por qué sanó solamente al paralítico. Y lo segundo, ¿qué pasó con los demás? A ver, ¿por qué no hubo otro que llamara la atención de Jesús? ¿Por qué crees tú? ¿Qué pasa con la gente más preparada que tú que está allá afuera que no tiene a Dios en su corazón? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué causó ese rechazo de Jesús hacia los demás? Y sabes que Dios ponía esta respuesta en mi corazón y decía, quizás esa gente, quizás esa multitud solo estaban enfocadas ¿en qué? En el estanque. Su enfoque, su esperanza, ¿dónde estaba? En el movimiento de las aguas. ¿Tú crees que si Jesús está en este lugar yo voy a estarle parando? No, no. Lo que me dice a mí, ¿qué fue lo que causó el rechazo de Jesús hacia los demás? El hecho de que esas personas solo tenían su mirada puesta en el estanque, en el agua. Dice que ellos obviaron a Jesús. No aceptaron a Jesús. No entendieron que Jesús, que el dador de la vida, que el sanador por excelencia, que aquel que iba a traer salvación para su vida, estaba caminando enfrente de ellos. Enfrente de ellos. Y hoy en día a mucha gente le pasa lo mismo. Voy a ser más osado. Hoy en día a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Como iglesia, ya teniéndolo en nuestro corazón. Porque confiamos más en el milagro que se puede obrar en el estanque. Y esto tiene que llevarnos a reflexionar en el hecho de dónde está, iglesia, puesta tu mirada. ¿Dónde está puesta tu esperanza? A ver, ¿en qué estás esperando? ¿Dónde están puestas tus fuerzas? ¿Dónde? ¿Estás mirando el estanque? ¿Solo estás esperando el movimiento de las aguas? ¿Solo estás esperando eso? ¿O estás dispuesto a llamar la atención de Jesús? Déjame decirte que si hasta ahora no has logrado provocar, llamar o provocar un milagro en tu vida por medio de Jesús, puedes hacerlo. Y si no, veamos o recordemos unas semanas atrás cómo la mujer que padecía de un flujo de sangre llamó la atención de Jesús. ¿Sí o no? A ver, esa mujer no hizo como la multitud. Ella vio que pasaba por Jesús por ahí al frente y ella dijo, si tan solo yo tocar el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. ¿Y sabes por qué digo que llamó la atención de Jesús? Porque después Jesús no sabía quién la había tocado. Y la gente decía, Señor, pero ¿cómo dice que quién te tocó si la multitud nos aprieta? Y él dijo, no, es que yo sé que salió poder de mí. Yo sé que hubo alguien sana. Y ahí es donde sale a relucir la historia de esta mujer. Una mujer que llamó la atención de Jesús, que se atrevió a provocar un milagro en su vida, porque ella supo que si tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. Ahora imagina aquel escenario, aquel estanque de Betesda, donde estaba toda una multitud enferma. Jesús viene entrando por la puerta y está el paralítico ahí. ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué no lo vieron? Porque Jesús no lo sanó. Porque no tuvieron la capacidad. Porque no tenían esperanza. Porque solo estaban basando su esperanza en el estanque. Y el estanque hace referencia a las posibilidades, a las propias fuerzas, a la autosuficiencia, a todas esas cosas. Veamos la historia del centurión que le dijo, Señor, yo sé que no soy digno de que tú entres en mi casa, pero yo sé que si tú das una palabra, mi criado es sano. Y así lo hizo el Señor. ¿Qué dice la Biblia que Jesús pensó de este hombre? Que había hallado un hombre con tanta fe. Se había impresionado. Imagínense usted que usted y yo tengamos la oportunidad de impresionar a Jesús por medio de nuestra fe y por medio de nuestra esperanza. Imagínate eso. Entonces, volvemos al punto de dónde está puesta nuestra esperanza. Sabes que muchos
están esperando nuevas temporadas. Muchos esperan que los vientos cambien, que las cosas cambien para poder comenzar a creer en Dios. Algunos necesitan tener sueños y visiones de parte de Dios para comenzar a creer. Y voy a decir algo que yo quiero que me lo interpretes de la mejor manera, porque no tengo ánimos de tener una posición u otra. Hoy en día muchos están viendo la esperanza de un cambio en el país porque están viendo barcos. Quiero que me entiendas bien, no estoy hablando de política, no estoy hablando de nada. Pero la esperanza de muchos hoy está en barcos, está en lo que viene por el Mar Caribe, está puesta en el hombre. Y obvian el hecho de que el buen futuro que Dios tiene para Venezuela está en las manos de Dios. Quiero decirte, dale aplauso al Señor. Quiero que entiendas algo. El buen futuro que Dios tiene para Venezuela no está en el hombre. No está en un cambio político. No está en una mejor gestión. No. Está en la esperanza que tú y yo tenemos en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él resucitó para que tú y yo tengamos una esperanza viva. Le decía esta mañana a los hermanos que he tenido que ayunar Instagram algunos días. Le dije a mi esposa, la semana pasada ayuné todo el fin de semana Instagram porque me estaba envenenando. A ver, poco a poco mi esperanza se estaba colocando en el estanque y me estaba perdiendo de lo mejor que era Jesús. Mis ánimos no es de criticarte, pero lo que sí quiero es que hoy quites tu mirada del estanque, quites tu mirada del agua, porque Jesús está en este lugar. Y Jesús puede obrar el mayor milagro, el mejor futuro que Él tiene para nuestro país está en sus manos. Pero solo si colocamos nuestra esperanza en Él. Amén. Quita tu mirada del agua, iglesia. Quiero finalizar. Quiero pedirte que te coloques de pie. Hay una última palabra que quiero que leamos. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Porque si hay algo en lo que tú y yo tenemos que convertirnos hoy, es en lo que dice esa palabra. Si hay algo en lo que tú y yo tenemos que esperanzarnos, es en lo que dice ese texto. Dice el profeta Zacarías. Dios dice por medio del profeta Zacarías: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Si hay algo a lo que hoy tú tienes que aferrarte, de lo que tienes que ser esclavo, de lo que tienes que ser un fiel militante, es hacer un prisionero de esperanza. Que la esperanza te oprima tanto que te lleve a ver el escenario que Dios tiene para ti. A ver, que la esperanza te rodee tanto, que tu esperanza crezca tanto, que abra tus ojos espirituales y que veas lo que Él va a hacer contigo. Porque recordando lo que decía el profeta Jeremías, Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte un gran futuro y para darte esperanza. Si hay algo de lo que tú y yo tenemos que jactarnos hoy, no es de lo que podamos lograr en nuestras propias fuerzas, es en ser prisioneros de esperanza. Esto tiene que ilusionarte. Esto tiene que mover el piso de tu corazón. Esto tiene que entrar en lo más profundo de tu ser hoy. No sé si tu condición, si tu situación hoy te lleve a verte como la del paralítico. Yo no lo sé. Eso lo sabes, eres tú y Dios. Yo no sé si hoy estás necesitando que Dios obre un milagro extraordinario en tus finanzas, en tu familia,
en el hogar, en tu relación matrimonial, no lo sé. Pero tienes dos escenarios. Tienes dos grandes escenarios. Tienes un estanque allí. Un estanque lleno de posibilidades, lleno de autoterapias, lleno de tantas cosas, lleno de caminar en tus propias fuerzas. Pero también está el escenario en que Jesús está pasando por ahí. No sé dónde vas a poner tu mirada. No lo sé. Mi recomendación es que te conviertas en esto, en un prisionero de esperanza. Si quieres orar por tu nación, por tu país, si tú quieres producir un cambio en Venezuela, deja de mirar las aguas. Literalmente. Deja de mirar el estanque. Aparta tu mirada de allí. Y ve que el propiciador de milagros, que el hacedor de milagros, el que hace que las aguas se muevan, ve que está pasando por allí. No lo omitas. Quiero que en esta tarde ya nosotros podamos tener un tiempo de meditación muy profunda en esta palabra. Porque hoy quiero que te vayas con la esperanza al 100%, ¿sabes? Mi intención con esta palabra, y creo que la intención de Dios por medio de esta palabra, es que la esperanza que está albergada en tu corazón hoy se vaya resucitada. Y es por eso que quiero invitarte en esta tarde a que juntos podamos meditar, podamos pensar allí en el lugar donde estamos, cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación. Y con mucho interés, con mucho respeto, con mucha intención, puedas ver si tienes una situación difícil que afrontar, hoy puedas decirle: Señor, hoy quiero propiciar un escenario para que obres un milagro en mí. En el corazón de nuestra ciudad hay un lugar donde la fe se fortalece, la esperanza renace y el amor de Dios se comparte con todos. Somos la Iglesia Cuadrangular Maracay 2. Nuestra visión: ser una iglesia sólida en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Nuestra misión: brindar la mejor atención a nuestros invitados, hermanos y amigos. Formar un liderazgo auténtico y servidor. Ser una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Bajo la cobertura de nuestra pastora Yulisa Méndez de Lara, junto a su familia, Juliana, Ángel, Oriana y Abraham. Cada semana nos reunimos para vivir tiempos de encuentro con Dios. Los miércoles a las 5:30 de la tarde nos sumergimos en su palabra en un servicio lleno de enseñanza y renovación. Los domingos celebramos juntos un tiempo de adoración y crecimiento espiritual, mientras que los niños tienen su propio espacio en un servicio especial donde aprenden, oran y alaban a Dios de una manera divertida y significativa. Además, los sábados a las 5 de la tarde, nuestros jóvenes se encuentran en un servicio único diseñado para ellos, donde aprenden, comparten y disfrutan de una experiencia diferente y llena de propósito. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer en familia.